Continuamos en el Digital Innovation Day. Estamos totalmente en vivo y este evento es el espacio para debatir la política pública más avanzada que existen en los gobiernos hoy en día, que es la política digital. Los retos de una sociedad digital se debaten con las tecnologías de la información y en este espacio estamos hablando justamente de ellas. No hay herramienta más poderosa de transformación social que la Internet, los servicios de telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Y no hay política más avanzada que la política digital. Continúan ustedes en el Digital Innovation Day, que está organizado por la Secretaría General Iberoamericana, por la CEPAL y por el patrocinio general de Huawei. Gracias a esta empresa y a los coorganizadores. BPL, por supuesto. El siguiente panel es un panel extraordinario. Debo de decirles que es una delicia absoluta estar con amigas, amigos y colegas del sector digital de América Latina. Probablemente este sea uno de los paneles para mí más entrañables en los últimos meses, en que no he podido verlos a todas y a todos. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona profundamente, que es justamente la oportunidad del mundo digital a partir de su regulación. Voy a presentar a continuación a mi querido amigo y cómplice de proyectos, Lucas Galito. Lucas, querido, bienvenido, director de GSMA para América Latina. Gracias, Jorge. Se encuentra también un regulador muy querido y respetado en la región, una entidad apreciada por nosotros que es OCITEL y un regulador además espléndido, Rafael Muente Schwartz. Gracias, Rafael, por tu presencia el día de hoy. Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Se encuentra con nosotros David Cox, presidente de la Asociación de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe, un hombre vital para el debate regulatorio de política digital en el Caribe latinoamericano. Welcome, David Cox. Se encuentra con nosotros también una querida amiga, una mujer de debate y de trabajo en el mundo digital, una mujer que piensa en el mundo digital, en la sociedad digital, espléndida en los temas regulatorios, querida amiga Paola Bonilla, comisionada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC de Colombia. Amiga, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Se encuentra también otra querida amiga, además, nos emociona mucho la forma en que ha crecido profesionalmente, en que se despliega sus capacidades ejecutivas, su visión digital. Es una mujer que ha acreditado en la batalla cotidiana su compromiso con la conectividad y la transformación digital. Yulisa Cruz, directora ejecutiva de Indotel. Gracias, Yulisa, bienvenida. Muchísimas gracias, un honor. Y Martín Olmos. Martín, bienvenido. Viene de un país de pensadores digitales, además de un ministerio que es vital para la conectividad y la transformación digital en Argentina. Él es subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Argentina. Martín Olmos, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Saludos para todos. Pues vamos a comenzar muy rápido. Y rápido quiere decir, Lucas, un tema que además yo sé que a ti te inquieta, porque eres un hombre que ve para adelante. Te gusta ver lo que hay hoy, pero te gusta ver para adelante. ¿Cuáles consideras, Lucas, que son en este momento los retos que tenemos para poder, primero, seguir conectando, seguir desplegando infraestructura en la región, y segundo, para volver una sociedad que tenga beneficios digitales tangibles? Así de fácil, así de sencilla, así de compleja. Adelante, Lucas. Sí, gracias, Jorge. Estaba pensando justamente eso, ¿no? Me haces una pregunta muy sencilla de responder y muy simple. A ver, vamos a tratar de acomodar algunas ideas. Y probablemente me has escuchado hablar en el último tiempo acerca de ellas y quería volver a hacer hincapié. Creo que en el último tiempo, sobre todo con el comienzo de la pandemia, hemos visto o hemos escuchado el tema de la necesidad, la importancia de la conectividad, la importancia de la construcción de las autopistas digitales, la importancia de permanecer conectados para seguir estudiando, para seguir trabajando y demás. Creo que es importante, sobre todo mirando para adelante, de alguna forma sostener alguna de las medidas que se han tomado en los diferentes países. Creo que también es importante alinear, te diría, ese objetivo de alto nivel, que incluso hemos visto a nivel presidencial, porque una de las cosas positivas creo que ha traído la pandemia puso a nuestra industria en la agenda
¿no? Más alta, en la agenda de más alto nivel político, pero luego a veces hemos estado viendo que las políticas públicas derivadas de esa visión o de esa importancia que le damos a la conectividad probablemente no son consistentes. Entonces, hablamos de la importancia de la conectividad, pero en este último tiempo hemos visto temas de renovación de licencias onerosas, hemos visto licitaciones de espectro con fines recaudatorios, hemos visto modificaciones tributarias que tal vez no estén alineadas con los objetivos de conectividad, de despliegue. Entonces creo que tal vez esos son los puntos más relevantes que quería traer. Es decir, ver a la industria y ver, por ejemplo, uno de los temas que hablamos recién, ¿no? Ver el espectro como una herramienta de innovación, una herramienta de inclusión y no tanto como una herramienta de recaudación. Entonces creo que ese es uno de los puntos principales. Otro de los puntos principales también es la de la desregulación inteligente, ¿no? Pilares de modernización de la regulación, simplificación normativa y eliminación de regulación obsoleta. Pero no vistas desde el punto de vista de, como yo lo llamo, sumarizar una cantidad de regulación en tomos más pequeños, sino cambiar el concepto, cambiar el ADN. De nada sirve tener una carga regulatoria que antes estaba en 50, 100 páginas o 3, 4 tomos, tener ahora esa misma carga regulatoria en menos páginas, es decir, resumidos. Creo que a lo que vamos con simplificación regulatoria, con modernización regulatoria, pasa por el hecho de cambio en el ADN, en la concepción de la regulación. Y conectado con eso, cosas que hemos hablado también varias veces, como es eliminar las barreras al despliegue, generar incentivos a las inversiones, eliminar esas asimetrías impositivas que te comentaba y crear una agenda digital a largo plazo. Lo hablábamos creo, la semana pasada en México 5G, cómo hacemos para crear una agenda digital a largo plazo que también genere la demanda de servicios, la demanda de servicios para nuevas tecnologías que potencian ese despliegue. Y con esto cierro, con esto quería cerrar, Jorge, que ayer justamente lanzamos como GSMA el reporte global de adopción móvil. Y allí vemos que América Latina ha ido creciendo en lo que es la oferta, en lo que es el despliegue de infraestructura hoy. Afortunadamente, el 93% de los latinoamericanos vivimos bajo la cobertura de banda ancha móvil, pero aún casi un 50% no la utilizamos por falta de contenido local relevante, por falta de aptitudes digitales, por cuestiones vinculadas también a la asequibilidad de los dispositivos. Entonces creo que, y quería conectar esto último, la agenda digital a largo plazo que incluya también potenciar las habilidades digitales para traccionar la demanda. Con esto me gustaba cerrar mi primera intervención, Jorge. Gracias, Lucas. David tiene una agenda compleja en ese instante. Voy a proceder contigo, David. La pandemia visibilizó la oportunidad para conectar a los ciudadanos y sobre todo los beneficios que genera el Internet y las tecnologías de la información para habilitar derechos fundamentales, pero también para reactivar la economía. En el caso del Caribe, las necesidades también son más complejas porque hay que conectar con cables submarinos, hay que transportar toda la infraestructura. No es lo mismo conectar el continente que conectar el Caribe. Los retos regulatorios son distintos. Los estímulos regulatorios para el despliegue de infraestructura son distintos. ¿Cuáles son los retos que presenta en este instante el despliegue de infraestructura y conectividad en el Caribe en un momento en que hay que reactivar la economía? Adelante, David. Primero que nada, quiero decirles que es un honor estar aquí, haber sido invitado. Es también un gran placer estar en el panel con todos estos expertos en sus áreas. Es un verdadero honor. La pregunta que haces es tan fundamental y profunda, va al corazón del problema, del desafío. Y tienes razón. No necesito hablar por América Latina, pero el Caribe y los desafíos en el Caribe, donde compartimos muchas cosas en común con América Latina, algunos de los desafíos
por lo menos en el proyecto de digitalización, quizás son más agudos, profundos o diferentes. Primero que nada, en el Caribe está compuesto en su mayoría por distintos países, unos más grandes que otros. Muchos de los países tienen poblaciones pequeñas. El costo de la inversión y de construir redes en estos países es relativamente alto en comparación como construir una red en lugar como Panamá, Chile, Costa Rica o algunas otras partes de América Latina, donde hay masas críticas de población y donde un operador puede repartir esos costos en la cobertura que van a tener, y tenemos una mayor área geográfica que muchos países en el Caribe. El hecho es que también es un mercado más grande. El comentario acerca del impacto de la pandemia es tan cierto. Las tasas de penetración para servicios fijos en el Caribe permanecen muy bajas. En contraste, las tasas de cobertura o penetración para los servicios móviles, en algunas ocasiones tenemos una mayor cobertura o penetración en servicios móviles. Pero el costo de un usuario que utiliza servicios de banda ancha comparado con la utilización de un servicio fijo, que es ilimitado comparado con los servicios móviles que son medidos o limitados, es muy diferente. Y la pandemia expuso esto, que hay demasiadas comunidades en el Caribe que permanecen desconectadas. Pero aquí tenemos el problema. En algunas de estas comunidades donde las personas están desconectadas, muchas personas no ven el valor de tener una conexión de banda ancha en casa, no ven el valor de tener la conexión. Eso hasta que llegó la pandemia. Solamente cuando la pandemia se convirtió en realidad para la mayoría de nosotros, que las comunidades reconocieron que era absolutamente necesario para sus negocios, para que ellos pudieran continuar sus actividades diarias, para su educación, el tener una conexión comparada la de banda ancha con una móvil. Y también el problema de costeabilidad, cómo podemos resolver el problema de los operadores para que sea accesible. Tenemos comunidades rurales que no tienen el servicio y esto necesita una infraestructura extendida hacia estas comunidades. Es muy costoso debido a que el número de personas en esas comunidades es muy pequeño. El costo relativo de la inversión para extenderse hasta esas comunidades es muy alto, y este es el desafío que los operadores en América Latina también, yo sé que enfrentan este desafío y en todo el mundo, pero es especialmente agudo en el Caribe. Ese es el desafío que estamos enfrentando. ¿Cómo poder superar estos problemas del alto costo de construir una red cuando la tasa de retorno es tan baja en cuanto a la recuperación económica? Y lo que tenemos que hacer como operadores es tomarnos un momento, reflexionar que además de nuestra misión como empresas de conectar a las personas, también tenemos que reconocer nuestro papel o nuestro rol en el desarrollo. También dentro de la pandemia estamos invirtiendo a pesar de que es costoso, a pesar de que el retorno económico en algunas áreas no es suficiente para cubrir el costo. Seguimos invirtiendo, estamos tratando de conectar tantas personas como sea posible, de la manera más rápida que sea posible. Y además de esta iniciativa, estamos trabajando arduamente para hacer alianzas con gobiernos por todo el Caribe para poder tratar de entender algunas de las políticas desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista fiscal, que puedan ayudar a reducir la carga. Y esta alianza con los gobiernos es crítica para poder tener éxito en
tener a más personas conectadas y supercargar el proyecto de digitalización. Es lo más importante que podemos hacer como operadores y en el sector público. Hablamos acerca de esto en la digitalización. Es crucialmente importante. Con esto termino por el momento y espero escuchar sus preguntas que tengan más adelante. Quiero decir también que las políticas regulatorias son críticas para que podamos entender estas alianzas y tener éxito en ellas. Así que muchas gracias y espero sus preguntas. Gracias, David. Un país que siempre es muy atractivo para hablar de política pública y de regulación, yo digo que es el país más sexy para hablar de los temas digitales, es Colombia. Colombia tiene la habilidad, la enorme capacidad para convocar y debatir sobre el tema de la política pública y la política digital. Recordemos el mítico Plan Vive Digital hace 10 años, que comenzó todo un proceso de expansión de la visión digital en América Latina. Y tenemos hoy en día a un presidente, además, con uno de los discursos más solventes en materia digital en América Latina, que es el presidente Duque. Paola Bonilla, y tú eres una mujer que ha trabajado mucho desde la planeación. Te conocí justamente cuando estabas al frente del área de política digital y ahora estás como reguladora. Y Colombia ha experimentado temas regulatorios, me parece que de forma excepcional, con la idea del sandbox. Platícanos un poco cómo se incorpora este concepto del sandbox regulatorio en un contexto en el cual el despliegue de infraestructura está cambiando, las necesidades cambian y el mundo visibiliza la necesidad de conectarnos. Adelante, Pau, querida. Jorge, muchas gracias y un saludo muy especial a todos mis compañeros de panel. Efectivamente, como lo mencionas, Colombia cuenta con el primer sandbox regulatorio del sector de comunicaciones en el mundo. En esta iniciativa podían participar todos los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, incluido el servicio de televisión, desde multinacionales hasta operadores pequeños comunitarios. También proveedores de contenidos y aplicaciones y proveedores de servicios postales, a través de la postulación de proyectos relacionados con productos, con servicios o soluciones a experimentar bajo ese nuevo esquema. El sandbox regulatorio, entonces, es un mecanismo que es alternativo de regulación que busca garantizar que en el marco regulatorio expedido por la CRC responda plenamente a los cambios en las condiciones económicas, sociales y técnicas que por supuesto se derivan del avance tecnológico. De esta manera, la CRC efectivamente expidió la resolución 5980 de 2020, a través de la cual se definieron todos los lineamientos para la implementación del sandbox regulatorio para los sectores de comunicaciones en Colombia. En este sentido, quisiera contarles, durante el año 2020 se desarrolló una guía para la aplicación precisamente de estos proyectos con el objetivo de capacitar a todo el sector. Se realizaron más o menos 18 talleres, así como un formulario para la aplicación y la metodología de evaluación. Como este es un tema, digamos, tan innovador e implementado por primera vez, entonces fue necesario, por supuesto, capacitar a toda la industria y a los agentes que la componen. Es una apuesta definitivamente para el futuro que permite la implementación de este mecanismo alternativo a la regulación tradicional y con este pues se busca materializar proyectos que tengan impacto social. Ya en este año 2021 se desarrollaron varias actividades, unas relacionadas con la fase de aplicación al sandbox regulatorio, donde se organizaron varios conversatorios temáticos, se fortalecieron mecanismos como por ejemplo micrositios de consulta, con contenido que fuera útil para toda la industria. También se desarrollaron actividades que tenían que ver con la fase de aplicación, y es donde se fortalecían esas capacidades precisamente para la realización del documento de convocatoria y todo el proceso de inscripción y el diseño de una estrategia sobre la forma de calificar esas propuestas que estuvieran en el sandbox. Luego, pues por supuesto, unas actividades relacionadas con la fase de evaluación, donde se buscaba apoyar esta fase y las subsanaciones que se presentan por parte de los operadores. Se apoyó mucho en las consultas, en peticiones, revisión de aspectos técnicos y jurídicos de cada uno de los proyectos. Otras actividades relacionadas con la preparación de la fase de experimentación,
donde lo que se busca es apoyar precisamente la definición de esos indicadores de éxito, de riesgos, de salvaguardas, mecanismos de monitoreo y protocolos para recolectar esa información y finalmente actividades que tengan que ver con el seguimiento. Entonces es importante mencionar, Jorge, que la convocatoria arrancó con un total de 23 propuestas de los sectores de comunicaciones, postal y televisión, de las cuales fueron habilitadas 10, una vez se corroboró todo el cumplimiento de los requisitos mínimos. La fase de evaluación de los proyectos habilitados contó con el apoyo de la academia, en nuestro caso de la Universidad Nacional de Colombia, donde se verificaron todos los criterios de selección establecidos mediante la resolución 5980, que dieron finalmente como resultado la admisión de 3 proyectos que continúan en la fase de experimentación. Rápidamente, estos proyectos tienen que ver, uno de la empresa Colombia Telecomunicaciones, denominado Internet en las zonas rurales y periurbanas a través de cobertura móvil celular 4G Open RAN, que busca brindar cobertura móvil celular 4G en zonas rurales. De la misma empresa, el proyecto Herramientas SOC, Service Operation Center, enfocada en la implementación de una plataforma para la medición real de la experiencia del usuario en el consumo de estos servicios. Y otra del operador Colombia Móvil, que se relaciona con el contrato convergente dirigido específicamente a simplificar el proceso de contratación de los servicios fijos y móviles bajo la modalidad postpago de los ciudadanos a través de un contrato unificado. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que a través de este ejercicio de innovación regulatoria contamos con proyectos relacionados con temas tan importantes desde el punto de vista de la oferta, como lo son la conectividad rural, y desde el punto de vista de la demanda, como son experiencias del usuario, así como simplificación de los procesos contractuales de los servicios. Entonces, finalmente, contarles que nos encontramos en este momento en la fase de preparación de la experimentación. Terminada esa fase de experimentación, se analizarán los resultados de los proyectos y se determinará, por supuesto, si es procedente iniciar un proceso de actualización del marco regulatorio. Gracias, Paola, querida, gracias. Una de las personalidades más queridas en el sector es Yulisa Cruz. Yulisa tiene una trayectoria muy reconocida por todos nosotros y ahora que llegó a su nueva posición nos dio mucho gusto, mucho orgullo colectivo a todos tus colegas y amigos. Pero muy rápidamente comenzaste a trabajar y a proponer una visión y un plan de trabajo al cual le diste además mucha visibilidad, entraste con mucha energía. Yulisa, me gustaría en este momento que estamos en un momento de evaluar acciones para desplegar más conectividad, para desplegar más transformación digital, que nos hables de tu agenda, de la agenda que estás proponiendo para la reactivación económica, pero sobre todo a partir de la conectividad. Yulisa, la pantalla es tuya. Muchas gracias, querido Jorge. Lo primero es que para mí es un honor, ¿verdad?, ser parte de este panel con compañeros que tanto quiero y admiro y bueno, y que tanto aprendemos a regular juntos y que enfrentamos estos desafíos comunes. Nosotros asumimos la dirección ejecutiva del Indotel en proceso en plena pandemia. Todavía ni siquiera las primeras vacunas las teníamos a la vista. Y se necesitaba rápidamente desplegar acciones para poder mejorar las condiciones de conectividad de la República Dominicana, que si bien no eran malas en términos de cobertura poblacional, sí habían enormes brechas de cara a las capacidades de redes instaladas y las necesidades de la población de conectividad que les permita teletrabajar, estudiar, acceso a telemedicina y bueno, todos los desafíos en términos de demanda de servicios que tienen los proveedores de telecomunicaciones. Entonces, logramos en muy poquito tiempo que el presidente de la República declarara a través de un decreto presidencial el acceso al
la información al Internet de banda ancha de última generación como una necesidad básica, un derecho esencial de cada ciudadano. Entonces, esto nos permitió, a través de ese decreto, tenía una serie de acciones que el Indotel debía ejecutar, como por ejemplo, liberar la banda de 700 y poner llamar a licitación, a licitación, el espectro de 3.5 y 700 MHz. Eso lo logramos en tiempo récord. En febrero de este año lanzamos la licitación y el próximo mes ya se va a adjudicar. Por lo que se espera que los despliegues de redes 5G puedan ser una realidad a final de este año, comiencen los despliegues y los usuarios puedan comenzar a comenzar a sentir los beneficios, ¿verdad?, de esta tecnología. Pero también iniciamos el proceso de implementación de televisión digital. De televisión digital se viene hablando en República Dominicana desde el 2010. Ya no se seguirá postergando porque se había venido postergando varias veces. Ya por decreto presidencial entra en el 30 de septiembre del próximo año y estamos dando pasos firmes para eso. Pero también hemos logrado en tiempo récord cerrar una operación con el Banco Interamericano de Desarrollo para la mejora de la infraestructura de fibra óptica en República Dominicana. A mí me llamó la atención cuando mencionabas el tema de, bueno, ¿cuáles son los retos? Los retos en los estados para mejorar la situación de conectividad y de transformación digital es presupuestario, son los recursos, ¿verdad? Y más en este momento que el sector salud está requiriendo tanto y sector educación y demás, los estados entienden la necesidad de mejorar las condiciones de conectividad y definitivamente hay zonas que de manera natural nunca el sector privado va a llegar. Entonces es necesario inversión estatal en aquellas zonas. Y por esto es que hemos logrado que a través de este financiamiento del BID, que ya está a nivel de Congreso, aprobación definitiva en el Congreso Nacional, esperamos que en los próximos meses poder lanzar los proyectos de despliegues de fibra hasta la casa en aquellos municipios, en aquellas localidades que no lo tienen, pero con unos incentivos importantes de cara a los gobiernos locales. Solo aquellos gobiernos locales que permitan y que faciliten y que otorguen esos permisos para el despliegue, esos serán los primeros beneficiados de esta inversión. O sea que ves cómo va todo enlazado de forma tal que podamos lograr estos objetivos y vencer los obstáculos que se van presentando en el camino. Entonces, también es muy importante mencionar que la regulación ahora tiene que ser más eficiente que nunca. Y para poder hacerlo, necesitamos tener unos marcos legales modernos y que nos permitan generar un entorno para la inversión, para regular correctamente, etcétera. Entonces, también hemos iniciado todo un proceso de consultas entre todos los sectores para crear de forma conjunta un proyecto de ley de tecnología de la información y la comunicación. Nuestra ley es solo de telecomunicaciones, pero en este momento es necesario una ley que sea macro, que nos permita desarrollar todo un ecosistema digital, la economía digital, y definitivamente debe ampliarse su alcance. Entonces, este es otro proyecto que también va en curso y vamos bastante avanzados. Tenemos la expectativa de que a final de año ya podríamos estar presentando al Poder Ejecutivo el documento que debería introducirse al Senado, a la Cámara de Diputados, al Congreso. Entonces, otro hito importante que hemos alcanzado, y este está recién salido del horno,
es que hemos logrado que la firma de los contratos de concesión de las 3 principales empresas móviles en Dominicana. Esto era uno de los requisitos para poder acceder al espectro que está siendo licitado. Y bueno, estos contratos para una de ellas fue a 20 años, con obligaciones de hacer para todas ya establecidas y con mejoras en el contenido del contrato, que nos va a permitir realizar una mejor labor de regulatoria para el Estado en cuanto al seguimiento de las inversiones, y que esas inversiones realmente vayan encaminadas no solamente a que la empresa crezca, sino también a que haya una maximización de los beneficios sociales, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya con esto he dado como a grandes rasgos. Tenemos también otros temas de competencia. Estamos interviniendo en los cargos de interconexión, que en República Dominicana son extremadamente altos con relación a los demás países de la región y del mundo, ¿verdad? Y generando las condiciones para que en el mercado dominicano generar competencia en él y que sea más equilibrado el accionar de los actores en nuestro mercado. Gracias, Yulisa, querida. Uno de los reguladores también más queridos, que además siempre ha tenido una gravedad institucional relevante, es OCIPTEL. Y un regulador a quien le tocó enfrentar este vendaval de la pandemia al frente de este órgano es a Rafael Muente, un hombre muy querido, muy respetado. Y además Perú ha trabajado, Rafael, de manera notable en el sector de telecomunicaciones en los últimos años. Yo siempre digo que Perú es uno de los mercados que mejor y más ha crecido en términos de inversiones, pero de la forma más discreta posible. Y de vez en cuando hay que comentar todo lo positivo que se ha realizado. Tienen un ecosistema de competencia francamente muy interesante. Entró Entel hace poco, tienen un despliegue francamente relevante de radiobases, hay una preocupación de los operadores por entrar a cada una de las alcaldías, desplegar con eficiencia. Incluso sucedió un fenómeno curioso que fue el de la red dorsal, donde el mismo mercado tenía precios más baratos que la misma red dorsal. La verdad es que está funcionando, muchas cosas funcionan muy bien, Rafael, y más bien la pregunta sería, ¿cuál es la agenda que tienes en este instante para seguir manteniendo estas inversiones? La visión que sostienes como un regulador sumamente respetado, además de un país que ha estado haciendo bien las cosas en esta materia en los últimos años. Adelante, Rafa. Tu micrófono. Ok, muchas gracias, Jorge. Y un saludo especial a todos los miembros del panel y un agradecimiento a los organizadores y a la invitación que gentilmente nos hicieron llegar. Bien, bueno, para pintar un poco el cuadro, ¿no?, que tenemos, Perú hace algunos años tomó algunas decisiones regulatorias destinadas a incrementar sustancialmente la competencia en el sector. Y estas políticas y decisiones sin duda, han dado resultados. Si miramos, por ejemplo, en términos del megabit por segundo en Internet fijo, en los últimos 5 años ha habido una reducción de aproximadamente 93% en el valor de megabit por segundo. Coincidentemente, en lo que es el megabyte, en lo que es los servicios móviles, también hemos tenido una reducción de alrededor de 93%. Y esto, obviamente, solamente basados en lo que es crear un ambiente competitivo, muy retador para las empresas, porque la competencia exige que las empresas, a su vez, sean lo más eficientes posibles. Y claro, esto, aún así, ha creado una serie de retos que se han maximizado en la pandemia.
Y esto coincide justamente con la agenda regulatoria del OCIPTEL. La pandemia nos ha generado unos retos enormes. En un país como el Perú, donde existe un gran mundo rural, donde existe una geografía muy compleja, atravesado el Perú por los Andes y con una Amazonía muy grande, requiere, por supuesto, soluciones importantes para llegar a ese 10% de la población que está muy dispersa, atomizada en nuestro país, porque tenemos más de 120.000 centros poblados en nuestro país, muy dispersos, y el reto con todo sentido de urgencia es poder comunicar con banda ancha a esos pueblos. Y ello, como bien dijo Yulisa, ahí hay una coincidencia con nosotros, eso no lo puede hacer el sector privado tampoco. Necesitamos efectivamente a un Estado que genere inversión, y ahí tenemos grandes retos que tenemos que cumplir en el corto plazo. Yo siempre indico que cada minuto que hay un ciudadano peruano, un habitante en el país sin conectividad de banda ancha, estamos perdiendo oportunidades en sus vidas. Estamos perdiendo la oportunidad de desarrollarse, de cristalizar proyectos personales y de hacer de su vida algo mejor. Y ese sentido de urgencia lo tenemos que trasladar con una perspectiva cultural, con una perspectiva de establecer valores que en el caso de nosotros tienen que ver, por supuesto, con la excelencia y con la innovación. Y la innovación es un aspecto fundamental que tenemos que introducir en este proceso tan complejo que requiere tanta urgencia. Y la agenda de los OCIPTEL justamente ha tenido que ver y sigue teniendo que ver con la innovación. El OCIPTEL ha generado una serie de productos que buscan empoderar a los usuarios para que justamente a través de sus decisiones incrementen el nivel de competencia, premien a aquellos operadores que le dan mejor servicio y, por supuesto, ello tiene como consecuencia una serie de rankings, por ejemplo, ¿no? Rankings de calidad de servicio, rankings de solución de reclamos, etcétera, etcétera, que hacemos usualmente. Incluso en Lima Metropolitana y en unas provincias del país hacemos rankings por calidad por cada distrito, ¿no? De tal manera que esto lleve a los usuarios a tomar decisiones que generen asimismo mayor competitividad, pero sin que esto sea una regulación en sí, ¿no? Y por otro lado, también hemos tenido que acelerar el paso a lo que es una serie de formas de actuación que usen medios digitales, medios no presenciales como la supervisión o fiscalización, y por supuesto también la necesidad de desarrollar y empujar también a la industria a que tome las decisiones con mayor rapidez y desarrolle, por supuesto, la inversión con mayor rapidez en lo que es la atención virtual al usuario a través de medios digitales. Los call centers han tenido que reducir su aforo justamente por los temas de pandemia y sabemos que Perú fue muy fuertemente golpeado a este nivel. Y esto a su vez implicó que con los problemas de conectividad, con el cambio de la estructuración de los recursos que pasaban de las oficinas hacia los domicilios de las personas, esto generó en un principio muchísimo malestar. Y hubo que tomar nuevamente por parte de las empresas decisiones para que se fortalezca su infraestructura y la calidad de sus servicios a nivel domiciliario, donde obviamente se estaba más bien tomando como un aspecto secundario en relación a la conectividad en los centros fundamentalmente laborales. Así, el OCIPTEL creó una serie de productos adicionales, el Comparatel, que ahora se llama Checa tu Plan, para poderlo hacer más accesible y entendible a las personas. Es una plataforma, es una herramienta que permite a cada usuario comparar los atributos con total flexibilidad de los planes existentes en todo el mercado peruano. Checa tu Plan fue premiado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el Foro Mundial de la Sociedad de Información como el mejor producto a nivel de acceso a la información y el conocimiento. Y así hemos ido también desarrollando contratos que sean más amables al consumidor,
¿no? Contratos de 2 páginas, nosotros le llamamos contratos cortos, para que también exista una mayor comprensión del usuario de las condiciones del servicio que está contratando. Y ahora último, estamos en el proceso de generar que la interacción entre el usuario y la empresa operadora sea íntegramente digital, a través de aplicativos con los cuales el usuario deba, o si quiere, suspender el servicio, dar de baja, cambiar de plan, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, hacemos más eficiente el seguimiento y la fiscalización de lo que hacen los operadores, y a su vez estamos generando ahorros en el largo plazo a todo el sistema. Los operadores no van a tener que tener tantos centros de atención presenciales, y ello obviamente va a generar mayor beneficio a los usuarios, porque ya no van a tener esa tediosa situación de tener que hacer filas o colas, como decimos nosotros, ¿no?, en los centros de atención. Los retos son muchísimos, el sentido de urgencia es muy alto, y para hacer nuevamente mucho más eficiente y generar incentivos a esa eficiencia que se trasladen al usuario, es que nosotros seguimos trabajando. Hemos generado competencia, sin duda alguna, la competencia se ha dado y las cifras lo muestran. Aún hay mucho que avanzar, especialmente en lo que es Internet fijo. Aún hay muchísimo que avanzar, especialmente en el mundo rural. Y ahí nuevamente el Estado es el que tiene que invertir y marcar la pauta para que exista inversión privada que llegue a esos lugares. Pero no hay que olvidar que la competencia en sí misma no es el fin. La competencia es el medio, porque estamos dando servicios públicos, porque el Estado es quien es el titular y el que garantiza la prestación de estos servicios. Por tanto, la razón de ser del regulador, de la industria, de los servicios públicos es justamente el ciudadano. Y bajo esa perspectiva hemos seguido trabajando, generando competencia, pero sin perder de vista que esta competencia tiene que dar como resultado una mayor satisfacción del usuario, del ciudadano, con los servicios públicos que recibe. Gracias. Gracias, Rafael. Notable, muy interesante la reflexión que acabas de hacer. La competencia no es el objetivo, es una de las herramientas para generar beneficio al consumidor final, al ciudadano, en este caso. Martín, te toca ser representante del área ahora de política digital. Ya escuchamos a los reguladores. En ese aspecto estás en desventaja, pero además en la ventaja del enfoque desde la política pública. Y hay que decir algo, que de repente no se comenta mucho, pero Argentina tiene la segunda red 4G más robusta en América Latina. La primera, por supuesto, nos la gana Chile, a todos, pero Argentina ha hecho un gran trabajo en el tema de expansión de su infraestructura. Tan pronto tuvieron acceso al espectro radioeléctrico, desplegaron todos los operadores una red robusta que además, hay que decirlo también, por el nivel educativo de Argentina, son muy demandantes en la demanda de datos. Es decir, cada usuario argentino puede implicar un 100 o 200% de consumo de datos más que cualquier otro usuario en América Latina. En ese aspecto es una red demandante. ¿Cuáles son en este momento de pandemia las principales acciones de política pública que tienen que ver con la reactivación económica, que tienen que ver con mantener las inversiones, la expansión de la red, generar transformación digital? ¿Cuál es la visión que desde el área de política digital tiene el gobierno argentino? Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias, Jorge. Antes que nada, agradecer a los organizadores, los patrocinadores, por la invitación y la oportunidad de exponer, compartiendo panel con estos distinguidos disertantes. Yendo a tu pregunta, digamos, en el marco de la pandemia hay una realidad que es común a todos los países, que fue claramente un acelerador en la digitalización de todos los procesos, ¿no? Tanto de los que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, el acceso a información, a entretenimiento, bienes culturales, pero además a servicios básicos, salud, educación,
al trabajo. En ese sentido, hemos intentado, digamos, acompañar ese proceso con política regulatoria, con inversión pública. Mencionar brevemente el plan Conectar, que tiene como eje la inversión pública en conectividad, la expansión de la red troncal de fibra óptica de ARSAT, que, bueno, vos recién hacías referencia a la extensión de la red 4G. Bueno, la red troncal de ARSAT es muy importante en ese sentido, ¿no? Hay 2 de los 3 operadores móviles que utilizan la red de ARSAT como backbone, porque es una red. Bueno, la Argentina no escapa a la realidad de muchos países de la región, que también comentaba Rafael, ¿no es cierto? Es un país muy extenso, con la población distribuida muy desigualmente, muy concentrada en pocas áreas metropolitanas, con además una diversidad de geografías, algunas de muy difícil acceso, y esto es un reto adicional a la hora del desarrollo de infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, el rol del Estado, del sector público, es fundamental. Entonces, hemos trabajado en fortalecer los planes, digamos, de expansión y de crecimiento de la red de fibra óptica, de actualización tecnológica de la red para que pueda gestionar más tráfico, y además para que llegue a más localidades, fundamentalmente localidades pequeñas, ¿no? Y medianas. Son muchísimas las cooperativas y las pymes y las localidades donde es viable dar servicio, porque, bueno, llega ARSAT con su red troncal, ¿no es cierto? Esto es necesario profundizarlo porque actualmente llegamos a unas 1.100 localidades, y en este plan de inversión que te comentaba, nos hemos trazado como objetivo en los próximos 3 años sumar 260 localidades más, ¿no? Es un plan ambicioso. Además de que vamos a trabajar, o estamos trabajando en retomar el desarrollo de la industria satelital en nuestro país, que es para nosotros un tema importante, porque los servicios satelitales son un complemento indispensable por las características que mencionaba recién de la geografía y de la densidad, para llegar con servicio a muchas zonas, pero además porque hay desarrollo de tecnología satelital en nuestro país, y eso es algo que tenemos que fomentar y mejorar, ¿no es cierto? El tercer satélite que está en construcción se está construyendo aquí a cargo de INVAP, que es una empresa argentina, que va a dar servicios, digamos, de alta capacidad en banda K. También avanzando en el mismo sentido que decía Julissa, fortaleciendo la televisión digital, con la idea, digamos, de poder llegar al apagón analógico o el encendido digital, como nos gusta decir, y obtener un dividendo digital que sirva para también, digamos, utilizar ese espectro en otros servicios que lo requieren. Desde lo regulatorio hemos avanzado en temas de compartición de infraestructura, en un reglamento que está dando resultados positivos, que ya se ven, digamos, los operadores, muchos operadores en un cambio de actitud o de su política a partir de la aprobación del reglamento. Por supuesto que respeta la libre voluntad y acuerdo entre las partes, pero que genera instancias en el regulador cuando no está ese acuerdo, digamos, y a petición de alguna de las partes. También lo hemos complementado con un reglamento de
instalaciones de telecomunicaciones en inmuebles, que no es menor, digamos, que viene a reemplazar un reglamento del año 2000, que no era convergente, por supuesto, que está, digamos, que se ocupaba solo de la telefonía fija, pero que además tiende a que las redes internas de los inmuebles sean neutrales y haya competencia, y que no hayan esos acuerdos de exclusividad, digamos, cuando hay un desarrollo inmobiliario con algún operador y que después los vecinos de esos lugares queden, digamos, rehenes, digamos, de un solo operador sin haber una situación de competencia, ¿no? Además pusimos a consulta la actualización del reglamento de espectro radioeléctrico. Está en consulta en este momento, estamos teniendo una participación muy importante de los operadores, donde estamos consultando sobre la introducción de figuras innovadoras, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de mercado secundario, con la compartición de espectro, y también desde lo ya más como política general del gobierno, para tomar el tema impositivo, que también fue mencionado antes, se han eliminado, digamos, todo lo que son las retenciones a exportación de servicios que se habían impuesto en el 2018, y se ha aprobado la Ley de Economía de Conocimiento, con importantes beneficios impositivos para todo lo que es el ecosistema digital, donde entre las actividades promovidas están el establecimiento de centros de datos, todo lo que tiene que ver con la Internet de las cosas, con el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, y beneficios impositivos que son muy importantes en lo que son todos los impuestos nacionales, el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, reducciones en contribuciones patronales del orden entre el 70 y el 80%. Es una política, creo que muy importante también para todo el ecosistema, solo por mencionar algunas cuestiones, y en todo caso después en las preguntas retomamos. Gracias, Martín. Estamos entrando prácticamente a una etapa final. Para mí es una pena enorme, porque teniendo tan espléndido panel, yo pensé que podíamos tener hasta 2 y 3 preguntas, pero vamos a tener una última de 1 minuto y medio para cada quien. Y entonces vamos a cerrar con lo siguiente muy rápido. La misma pregunta para todas y todos, que es: ¿qué oportunidades y qué amenazas tenemos en los próximos meses frente a la pandemia y a la toma de decisiones inmediatas en el sector? 1 minuto y medio. Lucas, querido, adelante. Bueno, gracias, Jorge. Mi 1 minuto y medio. Retomar el tema de brecha de demanda, ¿no? Creo que en los últimos años, quinta generación se empieza a mostrar como una realidad, pero creo que la cuarta generación todavía tiene mucho camino por recorrer, lo que decía antes, ¿no? En nuestra región el 93% de las personas están cubiertas por redes de 4G, pero por algún motivo, que ya expliqué al principio, hay un alto porcentaje que no accede. Trabajar en el desarrollo de las habilidades digitales, en el contenido local relevante, idioma propio, herramientas de uso común, por ejemplo, e-government. Creemos que lo que es toda la parte, lo que hace el gobierno digital es dar escala a lo que es la digitalización y tratando de cerrar esa brecha de demanda, y herramientas de inclusión financiera. Por ejemplo, la semana pasada trabajando con los colegas de Paraguay por unos cambios que podrían amenazar todo lo que es el ecosistema fintech, el ecosistema de mobile money. Entonces creo que eso es muy relevante. Oportunidades. Lo dije varias veces, en la quinta generación esa G no es una G más, es un salto disruptivo en el modo en que no solamente las personas se comunican, sino también las cosas. Revolución de los procesos productivos, creo que ya la OCDE lo manifestó en sus reportes, las diferentes trampas, y la trampa de productividad es una en las cuales América Latina estuvo inmersa, y creemos que la adopción de quinta generación es una herramienta que todos podemos tener para saltar
esa trampa de productividad. Pero bueno, para eso va a ser necesaria una revisión integral de los marcos de política pública, de regulación, para realmente fomentar el despliegue, las inversiones y con ello la innovación. Creo que tenemos una gran oportunidad, Jorge, espero la sepamos aprovechar. Muchas gracias, Lucas Galito. David Cox, minuto y medio. Amenazas y oportunidades. Creo que la amenaza mayor que enfrentamos es un sobrealcance regulatorio como resultado del pánico donde nos ha dejado la pandemia. Los gobiernos están muy preocupados respecto a conectar a las personas, porque en la era de la pandemia, claramente, la interconectividad y conexión de banda ancha de alta velocidad buena puede ser la diferencia entre una economía que continúe funcionando, salvar la vida de alguien, o en grandes secciones de la población que continúen tomando clases en línea. Así que la conectividad es más esencial que nunca y la pandemia lo ha dejado claro. Los gobiernos podrían hacer la situación peor tratando de intervenir directamente en el mercado o intentando poner políticas o regulaciones que obliguen a los operadores a invertir de una manera que no es sustentable. Y los reguladores pueden hacer las cosas peores para regulaciones peores o más invasivas, que no es pro inversión, que no alienta mayor inversión, el capital privado que se gaste por los operadores para llegar al cliente. Y si esa inversión privada es amenazada debido a que las regulaciones son demasiado difíciles, demasiado duras, cualquier política del gobierno hace que el operador sea demasiado costoso porque exige, obliga, manda ciertas reglas opresivas respecto a la infraestructura de la red o simplemente un nivel muy alto. Esto de verdad que hace las reglas en general de la digitalización y democratización mayor, las hace menos y esta transformación de toda nuestra sociedad la hace muy difícil. Eso es lo más difícil. La oportunidad, esa es la amenaza, pero la oportunidad es que los operadores trabajen más duro y que tengan a más personas conectadas, más y más personas conectadas, y creo que esto va a significar más éxito. Banda ancha es el servicio esencial. Todo depende en la banda ancha. Contenido, todo se está consumiendo por el consumidor. Casi todo se está consumiendo en banda ancha. Así que es el negocio fundamental en este momento, por lo tanto hay oportunidades. Y por último, quiero decirles una vez más, gracias a todos ustedes por la oportunidad de hablarles en este tema tan importante. Gracias, David. Muchas gracias. Pau Bonilla, adelante. Gracias, Jorge. Indiscutiblemente la pandemia evidenció que las tecnologías de la información y las comunicaciones, dada su transversalidad, son fundamentales para que las economías anden y se desarrollen. Indiscutiblemente, a la luz de esa realidad, el principal riesgo o reto, por llamarlo de alguna manera, es la conectividad en la ruralidad. El tema de llevar la conectividad a las zonas alejadas, a todos estos territorios rurales alejados y dispersos, que no solo por su geografía, sino por sus condiciones también de ingreso y demás, hace difícil que se masifique el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Teniendo en cuenta, por supuesto, pues ese escenario, también la pandemia evidenció muchas oportunidades. La primera de ellas es que tendencias, por ejemplo, como la digitalización de los procesos entre usuario y entre operador,
el tema de las oficinas físicas, la digitalización de los trámites y demás debe ser una tendencia que persista en el tiempo y no solo que la olvidemos porque solo, digamos, se reactivó en la pandemia, sino que ya hace parte, por supuesto, del ecosistema digital. Otro gran aprendizaje también es la agilidad en la expedición de las regulaciones. En la pandemia, todos los reguladores de la región tuvimos que reaccionar muy rápidamente ante los cambios que se daban exigidos por la misma pandemia. Digamos, esta agilidad en la regulación, por supuesto, se va a enfocar indiscutiblemente en aspectos como incorporar, por un lado, una regulación basada en evidencia, en datos, en metodologías de análisis de impacto normativo que cuenten con análisis robustos, cuantitativos y cualitativos que permitan generar ese tipo de intervenciones que el mercado realmente necesitan, sobre todo el tema del uso de los datos al interior del regulador y la transformación digital del regulador, no solo utilizando tecnologías emergentes para la expedición de la regulación, es decir, para la realización de las regulaciones, como la inteligencia artificial y demás tecnologías, sino también al interior de sus procesos, la transformación digital del regulador. Yo creo que esto pues, puede resumir a grandes rasgos como los retos que deben tener los reguladores a la luz de las enseñanzas que nos dejó la pandemia. Gracias, Pau Bonilla. Datos y evidencia empírica. Muy bien. Yulisa Cruz, retos y oportunidades. Gracias, Jorge. Mira, tú sabes que la pandemia trajo la bendición debajo del brazo de que nos puso a todos toda la mirada de política pública y a todos nos aceleró en el desarrollo de planes y proyectos y regulaciones y leyes para acelerar todo lo que es el despliegue, el aprovechamiento de 4G y la entrada de 5G. Nos agarra en esta transición. Y esto tiene definitivamente un impacto transversal en todos la vida cotidiana de todos y los sectores productivos de los países. Entonces, definitivamente, retos se necesitan, o sea, poner a disposición del mercado los recursos de espectros necesarios para poder atender estas necesidades de conectividad, inversión pública en aquellos lugares donde nunca el sector privado de manera natural va a llegar, inversión privada para mejorar las condiciones de las redes ya desplegadas y llevar en aquellos lugares donde se les asegure la rentabilidad que tanto les interesa a las empresas, ¿verdad? Compartición de infraestructura, porque ya que se despliegan vamos a hacer que los recursos sean útiles para todos y que no haya sobreinversión. Y más en estos momentos, hacer que la inversión sea inteligente y eficiente. De parte de los estados, la eliminación de trabas burocráticas, el trabajo con los gobiernos locales que puedan entender esta necesidad de despliegue y que habilite ese despliegue de infraestructura. El desarrollo de gobierno electrónico, de que cada vez más los estados puedan ofrecer servicios en línea que agreguen eficiencia a los procesos productivos. Desde el punto de vista de la demanda, tenemos que dar una mirada al marco fiscal de este sector, de los sectores, desde los aranceles para la importación de dispositivos, algunos países como el nuestro, que tiene un impuesto selectivo al consumo en las telecomunicaciones y que estamos trabajando y discutiendo con el gobierno central un desmonte gradual para poder ser implementado en la próxima reforma fiscal. El desarrollo de las habilidades digitales. No hacemos nada volviéndonos locos con garantizar cobertura si la gente no lo utiliza y no hace un uso productivo de las tecnologías. Esto es un tema muy, muy importante. La persona que vive en áreas rurales, que tiene acceso a las tecnologías y no la usa para su desarrollo humano, si esto no se consigue, simplemente el esfuerzo no habrá valido la pena. Y bueno, y de cara a política social, quizás es el momento de evaluar
temas como la creación de subsidios focalizados para aquella población que ni en el corto ni en el mediano plazo van a poder acceder por su realidad, acceder a los servicios de telecomunicaciones y las tecnologías. Gracias, Yulisa, gracias, Yulisa. Rafael Muente, adelante, minuto y medio. Adelante. Sí, bueno, yo podría de alguna manera repetir lo que se ha dicho antes de mí, porque yo creo que nuestros países enfrentan los mismos retos en general. Y no quiero repetir, porque en verdad coincidimos muchísimo en cuáles son las necesidades, ¿no? Llegar a más gente, conectividad, infraestructura para ello, y por supuesto esto en un entorno que promueva la mayor eficiencia, la sustentabilidad del esquema regulatorio, del modelo regulatorio que ha sido y que muestra éxitos en nuestros países, pero con la presión que estamos recibiendo, justamente por la necesidad de estar más y mejor comunicados, se cierne eventualmente amenazas que pueden de alguna manera buscar romper o quebrar la autonomía del regulador en las decisiones que tome, ¿no? Existen riesgos de injerencia política o de normatividad que no emite el regulador y que puede, sin el marco regulatorio, sin considerar un impacto de costos y beneficios, el impacto regulatorio, la calidad regulatoria, puede generar efectos que son justamente contrarios a lo que se espere. Y eso es algo que nosotros venimos advirtiendo y que es necesario que tanto el sector privado como el propio Estado, a través de los organismos reguladores, refuercen y se alineen en establecer un modelo en el cual sea sustentable el efectivo progreso y la mejor calidad y la mejor llegada a más ciudadanos en nuestros países. Eso yo creo que, más allá de los retos, más allá de la situación tan compleja que tenemos que asumir en medio de esta pandemia y que hemos tenido que asumir con mucho sentido de urgencia, sigue siendo un aspecto que no hay que dejar de considerar en este contexto. Gracias, Rafael. Martín Olmos, cierras, minuto y medio, adelante. Sí, no, muy cortito también para no repetirme, coincido, digamos que las oportunidades son enormes, sobre todo para dar ese salto de productividad que mencionaba Lucas, que sin la palanca digital va a ser muy difícil. La quinta generación es, por supuesto, el gran habilitador. En torno a las amenazas, también, bueno, la amenaza principal es la que vivimos cotidianamente. Si no podemos conectar a los desconectados, si no podemos lograr efectivamente un acceso universal, vamos a seguir teniendo economías de dos velocidades. Un sector donde, digamos, moderno, que incorpora la digitalización y que tiene una productividad alta, y otro sector que, digamos, al no acceder a estos servicios, a esta infraestructura, no puede tener esa mejora de conectividad, ¿no? Y de productividad. Y por supuesto no es solamente un tema de cobertura de los servicios y de infraestructura, sino también, como mencionaban, asequibilidad, habilidades digitales, etcétera, etcétera, sumado a los retos particulares que representan el tema de ciberseguridad, ¿no? Con un uso, digamos, por más cantidad de gente y de empresas, y un uso más intensivo, más cantidad de tiempo y en forma más intensiva de estas tecnologías, por supuesto que aumentan los riesgos y los desafíos en términos de ciberseguridad, y los debates que estamos viendo en todo el mundo, digamos, alrededor del resguardo y la protección de los datos personales, de la necesidad, digamos, de fijar algunos estándares éticos en el desarrollo de aplicaciones vinculados a la inteligencia artificial y demás. Creo que esos son un poco los grandes, más que amenazas, digamos, retos que tenemos por delante. Son solo algunos de ellos.
Muchas gracias a todos. Pues un panel verdaderamente entrañable. Insisto que me da una pena enorme no tener más tiempo con ustedes. Voy a hablar con el equipo de producción. Ah, caray, creo que yo pertenezco al equipo de producción, porque no les dio más tiempo, no me dio más tiempo para platicar con ustedes. Pao Bonilla, una espléndida reguladora, Yulisa Cruz, ejemplar mujer digital, Lucas Galito, uno de los líderes del sector privado y digital en América Latina, David Cox, el líder principal de la industria en el Caribe, Rafael Muente, una institución en la regulatoria, y Martín Olmos, el policy maker en este grupo regulatorio que ha hablado en el Digital Innovation Day del día de hoy. Hoy está dedicado el Digital Innovation Day a la recuperación económica de la economía en América Latina, pero también al privilegio de poder habilitar derechos fundamentales a través del Internet, las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones. Gracias a ustedes, gracias por el diálogo. Vamos a continuar con el día de hoy totalmente en vivo, y ahora presentamos el estudio de Boston Consulting Group sobre la economía digital. Conclusiones principales. Andrew Williamson, quien es vicepresidente global de Asuntos Públicos de Huawei, presenta el siguiente video. Adelante, Andrew.